abordaje en profundidad. Le comentaba a cada uno de los invitados, y para los que nos están escuchando y siguiendo también, un poco presentarme. Yo soy Dolores Martínez, soy diputada nacional por Evolución UCR. Por primera vez estoy ocupando este rol de diputada nacional, pero vengo hace mucho tiempo trabajando en el Congreso, trabajando vinculada a lo que es la política y el rol transformador que tiene la política. Eso es lo que más me atrae, ¿sí? Si se quiere estar involucrada a través de un partido político. Y bueno, encontrándome obviamente con una agenda muy amplia dentro del Congreso Nacional. Participo de varias comisiones, una de ellas puede estar netamente vinculada con este tema, que es el tema del hábitat. Y nos parecía interesante poder empezar a abrir espacios donde poder intercambiar con especialistas, con académicos, con organizaciones de la sociedad civil, con los propios funcionarios, que muchas veces son los que tienen que llevar, ¿no?, el día a día, la gestión y las dificultades que eso conlleva. Entonces lo que queríamos un poco es abrir este espacio para intercambiar. Desde mi lado, conocerlos, también, por supuesto, que ustedes me conozcan, que sepan que tienen en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, un espacio a donde pensar una agenda de propuestas, ¿sí?, y diseñar ideas, políticas públicas. Nosotros construimos un espacio político que busca ser abierto, que busca ser transversal, que busca escuchar distintas voces, los distintos matices que hay sobre diversos temas. En este caso nosotros elegimos este conversatorio pensando un poco cómo está transcurriendo, ¿no? Se ha hecho como un lugar común esto de pensar la post-pandemia, ¿sí? Ya es como un lugar muy común. Pero bueno, creo que como todas las crisis siempre traen oportunidades, aunque sea un latiguillo que está muy usado. Y nos parecía bueno poder abrir una conversación con ustedes sobre los que son los desafíos de la nueva urbanidad, o si hay una nueva urbanidad, porque para muchos, evidentemente, esta pandemia trae apertura o trae oportunidades para instalar determinados temas en la agenda, pero generalmente son temas que ya se vienen trabajando en distintos sectores de la sociedad. Hoy entonces traemos este tema de los desafíos de la nueva urbanidad. La idea, como les decía, es pensar escenarios más allá de la coyuntura, más allá de las urgencias que hoy estamos tratando con la pandemia, a partir de premisas que trabajamos como legisladores, o como gestión, o como profesores en la universidad, cada uno con el rol que le toca. Y en este sentido pensar, ¿no?, dónde vivimos, cómo vivimos, cuál es el espacio que ocupamos, cómo es afectado ese espacio, qué uso le damos, cómo poder mejorar nuestra relación con ese espacio, digamos, no solo con el medio ambiente, ¿no?, sino cómo se gestiona y cómo se diseñan las mejoras para la calidad de las viviendas, cómo se adaptan estos espacios habitacionales, obviamente en tiempos de pandemia y de distanciamiento social, y en los desafíos que trae esta nueva normalidad. Por ejemplo, nosotros en el Congreso hemos estado también debatiendo el teletrabajo y si estas nuevas modalidades laborales tienen una implicancia y un cambio, ¿no?, en nuestra forma de relacionarnos y de transitar las ciudades. Hoy yo les quiero presentar a 4 personas, 4 invitadas especiales. María José Leverato, ella es máster por la Escuela de Arquitectura de Arizona, de State University, es especializada en arquitectura sustentable, gestión ambiental urbana y medio ambiente. Es asesora independiente en sustentabilidad ambiental para proyectos de arquitectura y urbanismo. Quiero decirles que todos tienen un vasto currículum. Yo voy a ser muy breve y en todo caso cuando les dé el pie, si ustedes quieren profundizar, digamos, sobre su perfil, es bienvenido. También tenemos la presencia del arquitecto Carlos Levington. Él es especialista en planeamiento regional y diseño urbano por la Asociación de Arquitectura de Londres.
es director del Centro Experimental de la Producción y es secretario de la Red Interamericana de Vivienda Saludable. El arquitecto Luis Cabillón, que es director general de Planeamiento Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y es máster en Gestión de Ciudades, y el arquitecto Pedro Caride, que es subsecretario de Proyectos y Obras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuenta con una gran experiencia en construcción edilicia, infraestructura y arquitectura sustentable. Como les decía, muchas gracias a nuestros invitados y también a quienes están sumando. Veo a Barbie Bonelli, a Manu Turte, a Agustín Frisera también, que es un gran colaborador, siempre atento a estos temas sobre urbanismos. Les voy a contar un poquito la dinámica. La idea es conversar, voy a ir tirando algunos disparadores que estuvimos trabajando con nuestro equipo, a quienes también agradezco por la organización de este encuentro. Y la idea es eso, ¿no? Que tengamos una dinámica donde vamos y venimos con algunos disparadores que vamos presentando. Además, los que quieran hacer preguntas a través del chat, yo las voy a ir leyendo para irlas mechando, ¿no? Con la conversación, o también a los que nos están siguiendo por YouTube. La idea es que puedan ir escribiendo por los chats si surgen algunas dudas, consultas, aportes, etc. Hecha esta primera introducción, nos adentramos, ¿no?, a la dinámica de la conversación. Por supuesto, como les dije, hay varios temas que uno puede ir identificando. Algunos pueden estar relacionados con la concentración de la población, no solamente en el AMBA, sino en otras ciudades también de la Argentina. Otras pueden estar relacionadas con la calidad de vida que tenemos, los contrastes que hay entre distintas zonas, aquellas zonas más desarrolladas y aquellas zonas donde vemos muchas más dificultades, ¿no?, sociales o socioambientales, económicas. También identificamos a simple vista, si se quiere, algunos problemas con el transporte público, ¿no?, y la afluencia de trabajadores y trabajadoras que entran y salen de las ciudades y las dificultades que eso genera, ¿no?, en distintos distritos, en distintos niveles de gobierno, la calidad del servicio de esos transportes públicos. Otros puntos podrían ser la cuestión de los espacios verdes, si hay que resignificar su necesidad, optimizarlos. Por supuesto, la cuestión ambiental y de la sustentabilidad que nos atraviesa en todos, ¿no?, los problemas, en los temas de integración, ¿no?, y cómo en general la política si da respuestas o no da respuestas. Con todo esto que vengo de hace un tiempo teniendo en mente, una primera pregunta disparadora para cada uno de ustedes es si ustedes tuviesen que identificar 2 o 3 acciones urgentes para desarrollar, digamos, sobre estos temas, para poder mejorar estos problemas, o quizás no sean necesariamente acciones, sino por dónde enfocarían, ¿no?, también, o cómo identifican ustedes cuáles serían esos diseños que necesitamos pensar en la Argentina para poder avanzar hacia morigerar el impacto, ¿no?, que tienen estos problemas. No digo solución porque es muy difícil encontrar una solución real para estos problemas, supongo yo. Así que, si quieren, le doy la palabra. Si querés comenzar, María José, con una breve reflexión sobre este disparador. Gracias. Gracias, Dolores. La verdad, un honor participar de esta mesa tan diversa en perfiles y responsabilidades. Así que muchas gracias. Sí, absolutamente como vos decís, a mí me parece que, bueno, la prioridad es ofrecer calidad de vida a les habitantes y usuarios de las ciudades. Y que lo que necesitamos es comenzar a repensar un poco cuáles son nuestras prioridades, de qué forma planificamos, diseñamos y gestionamos las áreas urbanas. Y cuando vos decías esto de 3 acciones urgentes, es difícil, pero se me ocurrieron para enumerar. Me parece que tenemos que empezar a incluir en la toma de decisiones con mucha más fuerza otras variables que no son la económica. Sé que el contexto y demás apuntan a que la variable económica tenga como un peso, para mi gusto, excesivo, pero bueno, por ahí soy una romántica, lo entiendo, no estoy en la gestión,
Pero sí, bueno, empezar a valorar con el nivel que deberían tener las variables que apuntan al largo plazo y al bien común. Eh, Eso por un lado. Por otro lado, también en la toma de decisiones y las acciones, recordar que somos una comunidad diversa y que las respuestas urbanas tienen que dar lugar a todos, a distintas expectativas, a distintos modos de vida, a distintas necesidades. Creo que algo de eso también mencionaste vos recién. Y finalmente, y que por ahí es en donde yo después, si el tiempo lo da, voy a tratar de profundizar un poco más, es en buscar formas diferentes de relacionar la ciudad y el ambiente. Empezar a incluir estrategias que reconozcan el valor de la naturaleza, el valor de los ecosistemas, para justamente mejorar nuestra calidad de vida y dar a las áreas urbanas más resiliencia, particularmente en términos climáticos. Eso para mí serían las tres. Empezar a valorar cuestiones de largo plazo y bien común, la diversidad y la resiliencia y la naturaleza dentro de la ciudad como un elemento de planificación y diseño. Carlos, con vos también, que estuvimos conversando anteriormente, vos, ¿qué se te viene rápidamente a la cabeza cuando pensás en las urgencias, ¿no? Lo primero es un dolor de cabeza. Este, pero bueno, es que los problemas que tenemos son mayúsculos. Primero, digamos, aclarar de que en cierta medida yo soy con el centro experimental de la universidad. Nosotros tenemos un centro dedicado a los desastres, a mitigación, acompañamiento y reconstrucción de terremotos, crisis sociales, inundaciones, de un plazo ya de 30 años. En los desastres hay como tres etapas. Uno es durante, otro es la reconstrucción que viene, y después empieza de vuelta la historia, que es cómo se prepara un antídoto para evitar caer en la situación de desastre de vuelta. De modo que esas tres etapas son comunes a los post-terremotos, las post-pandemias o cualquier situación catastrófica que acontece. Lo primero que se suele hacer es ver cuál es la causa que origina los desastres. Entonces, en este caso, la pandemia para la ciudad, para el resto del territorio, es el tema principal absoluto sobre cualquier otra temática urbana. No existe ningún tema de tanto impacto, tanta movilización, tanta afectación a toda la población como este tema. De modo que por un cierto o largo periodo, las consecuencias como las previsiones, como la adaptación, van a ocupar nuestra cabeza y nuestro imaginario. De cualquier manera, quiero marcar una primera cuestión, que es rural, pero peor urbano por la densidad. Cuanto menos preparado está y cuanto más vulnerabilidad tiene, tanto más va a ser el daño que le produce cualquier impacto de desorden. Los desórdenes en general provienen en el fondo de la economía política, es decir, el desorden mayor es consecuencia del estilo de globalización y cómo el sistema neoliberal, como una etapa avanzada del capitalismo, afecta a la destrucción absoluta de los ecosistemas y toda la biodiversidad. De modo que un enfoque para mitigar el problema de la liberación de todos los bichos que estaban cómodos y tranquilos en sus hábitats, incómodos porque les cortaron los árboles, los incendiaron, los inundaron, etcétera, y se escapan hacia las ciudades con procesos de mutación que dan lugares a las epidemias. Entonces, hay que ver por dónde se origina el problema para después poder preparar estrategias o antídotos que van a ser inmediatos, como están pasando ahora. Se le lleva de comer a la gente de la villa, se le genera
un fondo para que pueda estar sin trabajar, porque si se mueve va a contagiar. Es decir, hay medidas del Estado que son estratégicas, que responden a una estrategia, pero que son de la etapa de la contingencia. Está surgiendo no como una previsión, sino tapando y tratando de resolver lo que acontece que nunca pasó antes. Por ende, nunca pudo prepararse ni una adaptación ni resiliencia a un problema que nunca estuvo antes. Sin embargo, las consecuencias sí se podrían haber previsto. De modo que quiero introducir este problema de la relación que hay entre el desorden que reside en la economía política, en la mala distribución de los recursos económicos, en el vaciamiento de las regiones, en la sobreexplotación de los recursos con agroquímicos y un montón de cosas, la destrucción del hábitat de ecosistemas y la biodiversidad, y lo que creo es que hay que buscar qué relación tiene todo eso con el tipo de ciudad que va a tener que diseñarse para mitigar, por un lado, esos impactos y por otro lado, neutralizar las causas, porque si no vamos a seguir para peor. De modo que hay mucho para hacer y la pospandemia abre la oportunidad de revisar muchas cosas que tienen que ver con qué es lo que genera la vulnerabilidad. Y la panacea de la sustentabilidad, que es como una paradoja que todo el mundo se pone en la boca, no es otra cosa que una preocupación por su antípoda, que es que cada vez el mundo es más vulnerable. Cada vez es más vulnerable. Y para ver cómo se resuelve, bueno, va a hacer falta convocar mucha gente, debatir mucho, pensar mucho en equipos para ver esta vulnerabilidad, cómo se puede abordar, ¿no? Así es. Carlos, estaba buscando Luis, perdón, te estaba buscando Luis, no te encontraba. Luis, Me había ido. había sido. No, el Zoom es tirano muchas veces. Contanos Luis, un poco también, ¿no? Esto te encuentra vos, digamos, en un rol ya más bien de gestión. Entonces, un poco qué es lo primero que impactó, si se quiere, porque cuando uno ya piensa en las urgencias, como dijo recién Carlos, por supuesto que estamos transitando el momento, digamos, el durante la pandemia. Entonces, vos ahí, qué podrías identificar, ¿no? Como los 2, 3 problemas más urgentes, ¿no? Que te está tocando abordar. Primero, gracias Dolores por la invitación. También es un honor para mí estar acompañando esta mesa. Aclararte en algo que no soy máster, soy maestrando, estoy cursando la maestría y un posgrado a la vez de proyecto urbano. Y sí, yo pensaba un poco más abocarme a contar desde la gestión cómo estamos enfocando la cosa. En principio te diría que yo no creo que yo no sé qué tiene mayor alcance, si el virus o la cuarentena en este mundo hiperconectado. Me parece que es un tema para separar y estudiarlos por separado. Me parece que la cuarentena en sí mismo está trayendo para estudiar mucho más que la misma pandemia, que es la que provoca la cuarentena, pero que estamos más acostumbrados a las pandemias que a la cuarentena, como se está dando. Es inédita esta cuarentena, en cuanto al tiempo y en cuanto a la interconectividad del mundo. Así que hay que ponerle un poquito de atención a eso. Además, no creo que los cambios de las pandemias sean tan contundentes en cuanto a lo urbano. Sí me parece que son más provocadores de aceleramientos de los procesos que se venían estudiando. En ese sentido, nosotros desde la gestión estamos tratando de intensificar justamente lo que veníamos de alguna manera ya pensando desde
desde lo que es el urbanismo, que tiene que ver con la escala humana, que tiene que ver con la escala barrial, que tiene que ver con las ciudades policéntricas, que tiene que ver con las ciudades resilientes, sustentables. Y en ese sentido, hoy se ven más a la luz el hacinamiento. El hacinamiento, se habla hoy del hacinamiento, me parece hasta hipócrita, ¿no? El hacinamiento lo tenemos instalado hace tantos años. Bueno, hay de muchas cosas que hoy están a la luz y sin embargo las teníamos. El tema del transporte público, que es un cuello de botella. Bueno, por eso hay que profundizar en esas cosas que ya las veníamos sufriendo, y los sistemas productivos, los sistemas de consumo. En fin, ahí me meto en lo que decía María José, en lo que decía Carlos, son cosas que tenemos que profundizar. La participación ciudadana es fundamental, es clave. Vamos por la democracia, profundicemos esos valores. En cuanto a lo urbano, yo te diría, podría decir 20 cosas, pero si querés, la mejor calidad del espacio público, el trabajo, profundizar el tema de la policentralidad, la ciudad de los 15 minutos, el transporte público, la generación de herramientas urbanas que te permitan planificar una ciudad sustentable, y muchas más, pero dejémoslo ahí. Y te entiendo, porque la verdad que como bien mencionaban también María José y Carlos, son muchos los temas, por eso Carlos dice que también lo primero que le da es dolor de cabeza. Pedro, claro, se entiende por qué, obviamente por las complejidades. Pedro, contanos si querés vos un poco también tu primera reflexión en cuanto a las urgencias. Sé que vos estás bien vinculado con la cuestión de los barrios populares y bueno, como decíamos, ¿no? La pandemia básicamente lo que hizo fue desnudar un poco los problemas que tenemos. A mí me tocó conocer el proyecto sobre la integración del trabajo que se lleva adelante en estos barrios. Sé que es un proyecto complejo. Fue una de las primeras cuestiones que se me vino a la cabeza cuando empezamos a ver cómo impactaba la cuarentena, como bien, digamos, disoció un poco, como bien disociamos recién entre virus y cuarentena, ¿no? Que nos decía Luis, y si justamente esto, cómo impactó y qué dificultades trajo, ¿no? en los barrios populares. ¿Cómo lo ves vos y cómo lo están abordando desde Ciudad? Bueno, fenómeno. Bueno, yo también te quiero agradecer muchísimo, Dolores, por esta oportunidad de poder participar en este conversatorio. Creo que es una formidable idea que venís llevando a cabo y ciertamente contribuye a que se debatan ideas, aparezcan ideas y podamos compartir miradas. Mirá, como vos bien decís, yo hace un tiempo que desde el Instituto de la Vivienda estamos abocados a trabajar en el hábitat, por decirlo de forma lo más abarcativa posible, de los barrios más vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires. Y cuando decís, bueno, ¿cuáles son los disparadores de la urgencia o qué se me ocurre cuando pensamos en las urgencias? Te puedo asegurar que en estos barrios se puede ver palmariamente todas las urgencias que se pueden dar en la construcción urbana, ¿no es cierto? Porque uno se encuentra con hacinamiento, se encuentra con dificultades de transporte, se encuentra básicamente con una falta de integración, no solamente urbana, no solamente lo que es el formato urbano, sino lo que son esos grupos sociales con el resto de la ciudad de manera plena, ¿no es cierto? Con la ausencia de espacios verdes, de espacios públicos y de servicios públicos. Yo creo que si vengo reflexionando hace tiempo en esto, creo que los barrios vulnerables son una consecuencia y no una causa, son una consecuencia de una falta de planificación, si querés, general del Estado en muchas dimensiones. En la dimensión económica, que hace que mucha gente tenga que emigrar a las grandes ciudades con la esperanza
de integrarse económicamente porque en sus lugares de origen no encuentran la forma de sustentarse económicamente. Y migran a ciudades grandes y terminan habitando lugares que también fueron olvidados de la planificación, porque no hay ningún tipo de trabajo previo, si querés, de análisis de lo que es el crecimiento demográfico de las ciudades, de lo que es la necesidad de brindar servicios, para que se pueda desarrollar un hábitat que no sea tan precario como el que la gente tiene que vivir. Entonces yo diría, lo que se me ocurre como acción urgente, creo que básicamente hay que trabajar y ejecutar planificación en distintos órdenes, en el mediano y en el corto. O sea, muchas veces el corto y lo urgente, como decía Carlos, nos hace pensar que estamos llevando adelante una política pública cuando tratamos de asistir en una condición particular de pandemia a determinadas poblaciones, acercándoles o ayudándolos con alimentos o con elementos de limpieza o con alguna ayuda económica que les permita sustentarse en un momento en el cual no te podés mover para trabajar ni siquiera en changas, digamos, ¿no? Que es muchas veces el medio de sustento de mucha de esta gente. Yo creo que es como también dijo Carlos, es una política pública de absoluta emergencia, y no tenemos que estar orgullosos de eso mucho, digamos, o no tenemos que quedarnos tranquilos pensando que con eso cumplimos plenamente con nuestro rol como dirigentes políticos o dirigentes de la gestión de una sociedad. Yo creo que tenemos que pensar y actuar rápidamente en definir políticas públicas que prevean y planifiquen el desarrollo económico cruzado con el desarrollo social, cruzado con las condiciones digamos, de las ciudades en cuanto a su transporte, a un hábitat, como llama, que sea aceptable, inclusivo, integrado. Y eso hay que pensarlo en la dimensión de cada ciudad, pero también verlo más allá de lo que es la circunscripción política, si querés, de, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, que termina en el Río de la General Paz, y pensar que ahí terminan nuestros problemas. Creo que la pandemia nos está enseñando a la recontrafuerza, pero estamos entendiendo que los virus no se dan cuenta cuando pasan de Capital a Vicente López o de 3 de febrero a La Matanza, ¿entendés? No se dan cuenta. Y que nosotros los problemas que tenemos, todos son del AMBA. Son del AMBA, son del Gran Córdoba, del Gran Rosario, y si lo pensás en una dimensión mayor, son de la Argentina, y si lo pensás en una dimensión mayor, son también regionales. Y creo que en este sentido hay buenas prácticas en todas estas dimensiones que podemos mirar para aprender, para inspirarnos, para también descartar. Hay malas prácticas para descartar, pero me parece que cada vez que nosotros hacemos alguna obra de infraestructura rápidamente para poder llevar mayor volumen de agua en un pasaje de un barrio vulnerable, yo pienso, ¿dónde estábamos que no lo hicimos antes? ¿Por qué tiene que una persona construirse una casa precaria en un lugar donde no tiene una cloaca, no tiene agua, no tiene espacio, no tiene ventilación, no tiene iluminación? ¿Por qué? Porque antes no definimos políticas que permitan que nuestro país pueda crecer en forma armónica y no tenga una ciudad de casi 20 millones de habitantes como es el Gran AMBA, y hay otros lugares donde por ahí hubiera sido más razonable que se desarrollen las sociedades si hubieran tenido oportunidades de trabajo y desarrollo. Creo que la planificación tan chiquitita como la más grande es una enorme asignatura pendiente, y no por ser una enorme asignatura deja de ser un tema urgente que tenemos que tomar ya.
Estás muteada, Dolores. Tenés el micrófono cerrado. Ahí estoy. Bien, Pedro, vamos a volver para seguir profundizando en esto que acabas de mencionar, pero quería ir para hacer una nueva ronda, ¿no? Ya de algunas otras preguntas que voy a ir reforzando en función de lo que me comentaron y de lo que comentan a todos los que estamos escuchándolos. Volver a vos, María José, justamente hacías hincapié y también en el chat están haciendo algunas preguntas al respecto. Hablabas de que tenemos que retomar el centro y pensar que somos una comunidad diversa, ¿no? Entonces, ¿cómo integrar esas diversidades? Y lo que me gustaba era preguntarte justamente esto, ¿no? ¿Cómo encontramos esas diferentes formas de relacionar la ciudad con el ambiente, ¿no? Hay otra manera efectivamente de pensar la vida en la ciudad, hay maneras de hacer ciudades que sean más abiertas a la naturaleza, porque nosotros, no sé, por lo menos los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires y los que no, vuelvo a decir, no tenemos profundidad en estos temas, pensamos la cuestión ambiental relacionada netamente a los espacios verdes, y sabemos que esto va mucho más allá de lo que puede ser un espacio verde, una plaza, como lo conocemos en Buenos Aires, ¿no? Entonces, ¿hay realmente otra manera de hacer estas ciudades más abiertas a la naturaleza y al mismo tiempo cruzarlas con esta perspectiva de integración? ¿Y cómo hacemos, ¿no?, para revertir estos problemas? Carlos hablaba de las cuestiones que digamos, si uno las escala, habla de cuestiones que son históricas, ¿no? Y es el impacto de la economía y el impacto del capitalismo también en las ciudades. ¿Cómo lo pensás vos, por tu experiencia, cómo lo venís estudiando? Y también, obviamente, si nos podés traer ejemplos, ¿no? De si estás viendo alguna ciudad como modelo, ¿no? O como una ciudad a tener en cuenta, en función también, porque a veces las comparaciones no son lineales, ¿no? Sabemos que las ciudades de la Argentina incluso son diferentes. Y si también cuando te hago esta pregunta, y esto también se los voy a trasladar a todos, podemos no solamente pensar en Buenos Aires, porque generalmente terminamos pensando solamente en Buenos Aires y, digamos, tenemos otras ciudades que son ciudades urbanas, ¿no?, que son tan importantes y que probablemente además tengan, digamos, otras estrategias y vayan avanzando, y por ahí nosotros desde acá, desde la centralidad de Buenos Aires, desconocemos. ¿Todo en 10 minutos, Dolores? Dale. Mira, a mí me parece que, como decía Luis, hay dos cuestiones. Por un lado, el virus, que nos demostró, desde mi punto de vista, que somos vulnerables, que cosas que pensábamos que no iban a pasar, o que eran de ciencia ficción, o que, bueno, en algún momento pasan, y pasan ahora, ¿no? Ciudades riquísimas o poderosas como Nueva York, colapsadas. Entonces, por ese lado reconocimos la vulnerabilidad y la urgencia, que por eso a mí me parece importante relacionarlo con esta cuestión del cambio climático. Y la verdad que me parece, sí, hablemos de distintas ciudades, pero no quisiera hablar de ciudades de las que no conozco tanto, y bueno, la mía es Buenos Aires, y entonces en ese sentido pido disculpas, pero para Buenos Aires específicamente se prevén más, digamos, más lluvias intensas, más eventos intensos en general, pero en nuestro caso más lluvias, más altas temperaturas y olas de calor. Eso en una ciudad que además tiene el impacto ya de sus islas de calor y demás. O sea que la temperatura y la lluvia va a ser un problema más grave del que es hasta ahora. Eso en cuanto a nuestra vulnerabilidad como ciudad. Y por otro lado, como también decía Luis, nos muestra que, bueno, a ver, hubo un montón de gente que estuvo metida en su casa todo el tiempo, todos nosotros metidos en nuestra casa. Y la verdad que la ciudad no está dando las respuestas necesarias a esta nueva realidad, a la realidad de la cuarentena, del espacio verde cercano, no sé, lo pensaba en distintas escalas. Hubo niños, como dice Pedro, en los barrios más carenciados, pero en la ciudad entera, que se han pasado meses sin ver un árbol, sin poder poner sus pies sobre la tierra, sin recibir sol directo sobre su cara. O sea, estamos hablando de cosas muy fundamentales que hacen a la calidad de vida y al tipo de personas que después vamos a ser, ¿no? Entonces, en este ámbito en el que además yo no soy, ¿no?, los que dictan leyes, los que dan normativas, bueno,
qué ciudad estamos pensando hacia el futuro. Qué código urbanístico, qué código de edificación, qué tamaños de viviendas, qué acceso a sol, ¿no? Todas estas cuestiones que de verdad a mí me parece que tenemos que empezar a mirar desde otro lugar y de nuevo desde el largo plazo. Hoy puede ser mucho más rentable tomar ciertas decisiones, pero todos los que estamos acá tenemos una cierta edad y canas, por más que a mí no se me vean, son nuestros hijos, son nuestros nietos los que van a habitar Buenos Aires y todas las ciudades, y la gente vive en ciudades y vamos a seguir viviendo en ciudades, porque esa era otra cosa, y ya cambiando de escala, no me parece que la solución sea proponer suburbias. Los que puedan se irán a lugares con más naturaleza, pero la gran mayoría no puede y tampoco es deseable. Las ciudades compactas y diversas y vitales, como las ciudades argentinas en general, es un bien a preservar y por eso tenemos que mejorarlas y cambiar todos estos defectos y condiciones que estamos viendo que no funcionan. Entonces, ahí te llevo a lo que es más mi área y que aprovechando que tenemos gente en gestión, quiero tratar de transmitirlos con mucha énfasis. La ciudad debería empezar a integrarse distinto con la naturaleza, a sentirse parte de esa naturaleza y no a tomar decisiones que tienden siempre a combatir, a poner más cemento, a soluciones grises. Esto que te contaba cuando charlábamos por teléfono, bueno, las soluciones basadas en la naturaleza, donde los ecosistemas ya no son una cosa aparte, sino algo que nos ayuda a mejorar la calidad de vida. A distintas escalas, desde un árbol que da evapotranspiración y sombra, hasta montones de cuestiones. Y cuando vos me decías ciudades, bueno, las zonas bajas se preservan, no ponemos gente a vivir en cuencas que se inundan. No se inundan hoy, pero ¿cuántas más túneles, cuántos más reservorios vamos a seguir incorporando? ¿Cómo podemos hacer para las zonas bajas preservarlas? Que haya áreas que se inunden, sí se inundan, bueno, la costa no debería ser una zona a densificar, no podemos seguir poniendo barreras, poniendo gente a vivir, poniendo actividades en zonas que son bordes, que son ecotonos, que tienen características particulares. Ciudades que tienen el beneficio de tener una costa del Río de la Plata, bueno, ¿cómo hacemos para que sean accesibles, para que de verdad la gente pueda llegar a esa costa? Por eso remitía a leyes, a concursos, bueno, ¿cómo pensamos la ciudad? La ciudad para todos de verdad, la ciudad participativa de verdad, cómo las leyes de verdad son consensuadas, y yo tengo que ser la que soy más crítica acá porque es el lugar que me corresponde. Las leyes están saliendo con decisiones de las mayorías legislativas sin escuchar las opiniones de un montón de otra gente. Integración, interdisciplina. No puede ser, y acá somos arquitectos, creo que todos, no puede ser que seamos nosotros los que definimos qué modelo de ciudad y cómo se construye la ciudad. No puede ser que nosotros definamos las bases de los concursos, que nosotros seamos los que definimos los resultados de concursos, que nosotros demos la normativa para que después otros legislen. Eso lo tenemos que cambiar. Biólogos, ecólogos, hay millones de disciplinas que tienen que empezar a opinar seriamente y tomar decisiones en este sentido. Y bueno, nada, en ese marco, creo que es eso, que tenemos que juntarnos y lograr de verdad una ciudad con un modelo de desarrollo diverso. Cuando me preguntabas, bueno, hay ciudades que están desentubando arroyos, que recuperan sus ríos, ciudades en Europa que, ¿y por qué nosotros no? A ver, ¿por qué no podemos llegar, no digo mañana, pero cuando vos ves el agua contaminada empieza a contaminarse menos? A una escala metropolitana, como decía Pedro, por supuesto no es una ciudad sola, es toda su área, los problemas ambientales cruzan fronteras todo el tiempo, en transporte, en cuencas, en calidad de aire. Y estas soluciones basadas en la naturaleza que quiero incentivar, además tienen beneficios porque mejoran la calidad del aire, mejoran la calidad del agua, brindan empleo, un montón de cuestiones, ¿no? Y acercan la naturaleza y medios menos antropizados al ciudadano urbano. Eso por ahí es como mi cierre, y de verdad logremos entre todos una ciudad como para Buenos Aires decía el plan urbano allá por el 2008, plural, policéntrica, diversa, saludable. Vamos por ahí, porque se lo debemos a los que nos continúan en este mundo. Esa era mi reflexión. Gracias. Gracias, María José. Carlos.
volvemos a vos, volvemos a que vos puedas profundizar en lo que mencionaste, ¿no? Al comienzo, sobre tanto las medidas urgentes desde lo que ustedes piensan, ¿no? Desde la arquitectura y desde el urbanismo, ¿cómo encontrás que podemos seguir avanzando en la ciudad de Buenos Aires? Y como le decía también recién a María José, teniendo una mirada quizás un poco más federal, de pensar también el país, ¿no? No solamente la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Si te doy unos minutos para que vos puedas profundizarnos, porque sé que tenés varias cosas para contarnos. Bueno, Sentite más o con menos. la libertad. Ya se me está pasando el dolor de cabeza, así Bien, que ahora que bien. veo que todos aportan cosas que están muy interesantes, me estoy mejorando. Bueno, yo voy a insistir en la pregunta que vos hiciste, para que todos los que hablamos respondamos sobre una misma pregunta. Si no, eh, bueno, es mi tradición de investigador. Uno tiene que recortar el objeto de estudio para que podamos Exacto. realmente llegar a ciertas conclusiones. Y entonces yo sí voy a seguir insistiendo en que estamos frente a un problema que es la pandemia, todos estos cambios, que hay una serie de causas que han determinado todo esto y que no hay ningún otro problema en este momento más importante que ese, que es el hambre, los alimentos, el agua y jabón, o sea, hacinamiento, gente que vive muy apretada, gente que no puede estar confinada porque si no, no tiene con qué pagar lo que necesita para vivir, entonces no puede cumplir las restricciones al movimiento de quedarse encerrado. O sea, quien puede quedarse mejor, en mejores condiciones de encierro, es el que tiene un espacio normal, adecuado, no hacinado, y los recursos para tomar agua, poder cocinarse y vivir relativamente en las satisfacciones básicas. Estamos hablando del alimento, de no tener frío, porque si no se te complica la enfermedad y los efectos de la pandemia se te complican con anginas o con diarreas, etcétera, y bueno, eso crea toda una serie de líos bárbaros, ¿no? Entonces, una reflexión sobre cómo relacionar la ciudad y el medio ambiente en el Bien, caso concreto de Buenos Aires, que es mi ciudad. Me bien, encanta Buenos Aires. Yo creo que Buenos Aires es una ciudad hermosísima y que la gente la vive muy bien. Es una ciudad muy vivible. Entonces, tanto más para arreglar los desajustes que tiene. Porque si fuera todo mal, uno, ¿para qué va a arreglar si está todo mal? Pero si algo está como un producto colectivo de la historia en el cual los profesionales de la arquitectura y el planeamiento han intervenido con lo mejor de su vida para que esto sea así, pese a políticas públicas que en muchos casos por ahí no fueron las mejores, y sin embargo la intervención de los profesionales logró ir modelando un espacio y un goce urbano que por suerte es un marca también hacia dónde hay que apuntar. O sea, porque una cosa es no haber vivido las cosas buenas y otra cosa es conocerlas y saber que pueden ser todavía mejores. Entonces, frente a eso, yo me voy a referir a 3 o 4 puntos que han puesto de manifiesto como consecuencia la pandemia. Uno es la cuestión del alimento. El alimento es un tema crítico. Si uno no come, se muere. Y si no hay alimento, hay que salir a robar. Y si no, el Estado tiene que venir y traerte el alimento a tu casa. Así es, con ayuda de las comunidades cristianas, con ayuda de los movimientos sociales, con ayuda de los curas, bueno, con el Estado que te va a traer, bueno, pero te obliga a atender familia por familia en la carencia esencial que tiene la familia.
O sea, esa carencia puesta mucho más de manifiesto, porque ya era vulnerable de antes, imagínate con la situación nueva de la pandemia y la enfermedad, la gravedad de la enfermedad, el lío que esto genera. Ahora, frente al tema del hacinamiento, está la opción es la desconcentración. El hacinamiento pesa por cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Ese es el uno tiene que desconcentrar, pero Buenos Aires, con 3 millones, no tiene tanta población. Si ustedes ven con lo que sería una manzana donde construyo 40 edificios de 10 pisos, eso me da una densidad de 500.000. O sea, 15.000 versus 500.000. Quiere decir que Buenos Aires da para densificar con algún criterio que concentren sus bordes. ¿Por qué digo que hay que densificar los bordes de Buenos Aires? Porque hay un movimiento de 5 millones de personas que entran y salen de Buenos Aires todos los días. Esto es un hecho dramático. ¿Por qué tiene que viajar 4 horas cada persona a la búsqueda de trabajo y volver otra vez a su conurbano o un poco más lejos todavía? Son 4 o 5 millones de personas que se mueven todos los días respecto a 3 que viven adentro. 3 solo que viven adentro. Esto es un desajuste enorme, enorme, enorme. Y es un desajuste que genera patologías, o sea, que genera un sistema vulnerable. Por lo pronto se pone de manifiesto cuando hay una pandemia que el hacinamiento que crea el contagio se pone, resalta dentro del colectivo y dentro del tren. O sea, lo primero después que hubo que hacer es distanciar a la gente dentro del tren o espaciar la cantidad de trenes o de colectivos o hacer sentar a la gente distanciada una de otra. O sea, bajar la densidad ahora dentro del medio de transporte. Entonces, lo que pone en crisis este tema justamente es la movilidad entre la relación de hábitat y de vivienda y el lugar del trabajo. Para eso, para buscar modelos que sean alternativos a eso, hay que buscarlos en 1871, cuando James Scovey escribe un libro que se llama Del centro a los barrios. Y él mostraba que antes de irse a los barrios periféricos, cuando aparece el tranvía, la gente convivía en las manzanas con una versatilidad y una variedad enorme de funciones. Todo lo contrario a Le Corbusier. O sea, todo estaba mezclado felizmente. Y era increíblemente feliz esa mezcla. En la manzana estaba el zapatero, estaba el taller, estaba la escuela, la vivienda, todo estaba en la manzana. La manzana era riquísima como experiencia de vida. Entonces, el tema de hacia dónde mover y cómo volver a distribuir población, nosotros tenemos que pensar en bordes. Los bordes son fronteras y las fronteras en los sistemas biológicos son interfaces de enorme complejidad y de enorme impacto para poder producir cambios. Los bordes son más importantes que los centros desde el punto de vista biológico. Entonces, nosotros tenemos un borde que está estropeado, que es el borde del riachuelo. Nosotros no tenemos tantos bordes. Un borde es la General Paz, el otro borde es el río y el otro borde es el riachuelo, contaminado a más no poder. Y si ustedes toman el desarrollo en kilómetros van a ver que el impacto que tiene una vía fluvial contaminada sobre la cantidad de superficie que la bordea es tremendo, es tremendo. Piensen que el Sena y todos los ríos, el Rin en Europa, son los núcleos donde se concentra la mayor densidad y la mayor riqueza cultural y la mayor calidad de vida.
Cuando nosotros, pegado a la ciudad, al lado de la ciudad, tenemos un borde patológico que genera contaminación, que genera toda una influencia hacia alrededor y que en vez de crear una interfaz feliz entre los municipios que están del lado del sur del riachuelo y el mundo que está del otro lado, dentro del Cava, tenemos una interfaz totalmente patológica, dañada. De modo que eso es algo que hay que reparar junto con el tema de la movilidad de los 4 o 5 millones de personas que no debieran estar buscando su trabajo a esa distancia. Las villas, cuando comenzó la pandemia, las tuvieron que bloquear para que la gente no salga. Y eso se pudo hacer relativamente, porque las familias hacinadas tenían entre 6 y 7 personas dentro de la vivienda. No se podían quedar porque necesitaban buscar trabajo los changarines y los cuentapropistas, que son una enorme proporción de los que habitan en el AMBA. Salían a buscar, y ustedes saben que uno de los oficios cartoneros es muy importante en los changarines, y el contagio sobre la superficie se sostiene por 4 o 5 días. Quiere decir que cada vez que se toca basura y se la clasifica para evitar que vaya a enterrarse, como un medio de vida, se sacan 400 kilos por cartonero por día, nosotros se han tocado y se han desparramado y se han movido ese residuo. Y entonces se traslada por la ciudad, contamina a otra gente que ya no es de la villa, y cuando vuelve contaminado, contagia a los abuelos que viven en la casa sin nada. Entonces, otra relación concreta, patológica, que hay que resolver de un punto de vista estratégico del diseño, medidas de logística, pura logística. El tema de la logística cada vez va a ser más importante. Entonces, cité dos temas, pero son temas que, que digamos, estadísticamente 5,8 metros cuadrados por habitante tiene de verde Buenos Aires, cuando en realidad hacen falta 15, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Entonces se carece verde, pero también el verde es donde hay que colocarlo para no estar buscando lejos el verde. Claro. Hay una franja verde frente al río, Palermo, Belgrano, todos esos lugares que tiene una enorme cantidad de densidad, por suerte que tiene tanto verde, pero no está el equivalente de ese verde en la zona sur de Capital. Entonces hay que redistribuir el verde, aparte de incrementarlo de 5,8 a 15 metros cuadrados. Que la ciudad va a tener que tener muros verdes, techos verdes, plazas verdes, etcétera, no cabe la menor duda. Pero eso está en el discurso hoy de todos los urbanistas. Quiero cerrar este tema o estos tips que tienen que ver cómo hay que diseñar en contingencias durante la guerra, porque esto, lo que estamos viviendo es como una guerra, y una de las cosas más importantes que hizo Europa durante la guerra es el diseño de la reconstrucción para después de la guerra. Eso siempre ocurrió. Cualquier país normal, en épocas de vulnerabilidad, guerra o destrucción, está planeando cómo debe ser su futuro. Entonces, dentro de eso, quiero citar un tema de enorme, enorme importancia, que es la agroecología urbana. El alimento es aberrante depender solamente de los grandes latifundios y de los alimentos producidos con fertilizantes, agroquímicos, glifosatos, etc. Eso es lo que llega a la ciudad. Y esos son monopolios. Y esos son proveedores grandes, importantes, que como exportan, dolarizan sus productos, inflacionan sus costos, y a la gente le llega todo eso disparado de valor, con lo cual se le hace inaccesible. Rosario en el 2001, en medio de la crisis, ha hecho la experiencia más maravillosa que se pueda conocer, es una de las 10 mejores del mundo, premio de Naciones Unidas. Hicieron una ciudad en la crisis del 2001 que producía alimentos en todas las instancias, tenían huerto familiar,
huerto en las plazas, huertos cooperativos, huertos periféricos. Si ustedes se preguntan qué pasó con la agroecología urbana de Rosario 20 y pico de años después, van a ver que el sistema lo conservó esa cultura instalada y lo perfeccionó a través de ferias municipales, a través de comercio justo exportable. O sea, perfeccionaron la idea de producir alimentos y después de perfeccionar el alimento para que sea producto de un cultivo orgánico. Y el cultivo orgánico, prescindiendo de los agroquímicos, requiere un nuevo fertilizante. Y el fertilizante es el compost urbano, que hoy se entierra en el SEAMSE. Es aberrante. Y se paga $70 la tonelada de costo para enterrarlo, cuando en realidad eso tiene un enorme valor. Entonces, eso implica el despertar de una nueva cultura urbana que va a empezar a cuidar, no porque le digan que todo tiene que ser verde, va a darse cuenta que separar el residuo orgánico, si se entiende que eso se transforma en un fertilizante y va a tener una huerta en el balcón, una huerta en la terraza, una huerta, porque ahora tiene fertilizante a la mano y tiene una compostera que se hace con plástico reciclado, con esos dos utensilios, pero multiplicados por millones, se empieza a cambiar la realidad. O sea, la idea de producir el alimento es de enorme impacto cultural y no tiene sentido en un país que es productor de 400 millones de habitantes de alimentos tenga que estar subsidiando y regalando porque la gente no tiene plata para comprarlos, cuando podría perfectamente cultivar en sus huertas urbanas el alimento. Y no es un tema estético, es un tema biológico, es un tema de que hay que resolverlo para paliar el problema del hambre. El hambre es un problema, un 50% de población pobre representa miles de comedores comunitarios que han repartido comida antes de la pandemia y después mucho más alimentos después de la pandemia. Ahora, esto hay que resolverlo, hay que crear como planificadores miles de espacios para cultivar alimentos y pedirle al INTA que ayude con todo lo que sabe, que es una de las organizaciones mejores del mundo. Entonces, Argentina tiene todos los recursos a la mano y es un tremendo desafío para nosotros, como especialistas del hábitat, del diseño y de la ecología, poner esos recursos a funcionar de inmediato y con la mayor urgencia. Urgencia, porque la urgencia primera es el hambre, y después seguirá la ropa y seguirá agregar aislaciones a los muros para no perder energía y seguirá evitar que se lluevan los techos. Ahí es donde hay que poner el énfasis. Y todo eso en una ciudad genial y hermosa. Así que, ¿por qué no mejorar todas las partes de eso? Como decía Luis también, y decía también el que trabaja, de los compañeros que trabajan en villas, hay que eliminar la desigualdad. Y eso se hace con un buen programa de mediano y largo plazo, resolviendo las urgencias ahora. La urgencia a resolver es tremendamente importante porque genera la práctica social. O sea, implica generar el imaginario. Roosevelt lo puso en marcha haciendo que la gente, millones de tipos que no tenían nada para hacer, él dijo, y bueno, planten 1 millón de árboles. Y todo el mundo tuvo algo para hacer, plantando árboles. Entonces, yo creo que estos desafíos en medio de las emergencias son fabulosos, son entusiasmantes, son muy creativos e implican mucho trabajo de solidaridad. Aparte, por sobre todo, son muy divertidos. Porque si no fueran divertidos, nadie querría hacerlos. O sea, yo creo que pueden ser muy entusiasmantes. Y la gente joven es la primera que hay que incluir. Carlos, te voy avisando que ya estoy pensando en armar un conversatorio específicamente sobre agroecología urbana, que me parece muy interesante lo que estás contando,
y de cómo podemos accionar más que profundizar en un tema que es urgente y que, como vos bien decís, tenemos las capacidades para poder hacerlo, pero quería, para seguir, ¿no?, un poco con nuestra dinámica, pasar a Luis, y Luis, llevarte un poco esto que también estaba mencionando muy bien Carlos sobre el tema de la movilidad y de que necesitamos pura logística también para este abordaje. Con esto de la pandemia, ¿no?, una de las cosas que también cambió es la manera de trabajar de muchas personas, por lo menos de aquellas que pudieron, en todo caso, trabajar a la distancia, entendiendo, ¿no?, que los lugares tradicionales de trabajo hoy también, como mencionaba Carlos, son un punto de conflicto, ¿no?, esto de la movilidad, y que quizás no vamos a volver a trabajar de la misma manera, es un interrogante. ¿Vos crees que esto es así? Hace un ratito también hablabas de que entendías que había un poco de hipocresía en esto de lo que verdaderamente va a cambiar o no con la pandemia. Entonces, si esto es así o no, si vos creés que va a haber efectivamente estos cambios. Por ejemplo, en el Congreso pensaba yo que hasta se trató una ley de teletrabajo, ¿no?, pensando en que efectivamente la dinámica de la organización laboral va a cambiar. Si vos crees que esto es así, y si no, si más allá de la pandemia, ¿no?, cómo puede pensar, ¿no?, desde la CABA ya específicamente, cómo pensar, ofrecer alternativas para el trabajo y el disfrute, ¿no?, más allá, teniendo en cuenta, perdón, no más allá, sino teniendo en cuenta toda esta cuestión que también mencionaba María José, que tiene que ver con el medio ambiente, ¿no?, con lugares más abiertos y el aprovechamiento de los espacios públicos. ¿Cómo lo ves vos a esto que te planteo? En realidad no decía lo que se opina sobre la pandemia es hipocresía, o los cambios que se van a venir son hipócritas. Lo que digo es que sacar a luz el tema del hacinamiento, de la desigualdad, de la falta de equidad es hipócrita. Esto pasa hace mucho y lo abordamos ahora como si fuera una cosa extraordinaria y nos rasgamos las vestiduras. Hay que laburar para que esto termine. Miren, con lo que dijo María José y lo que dijo Carlos, suficiente. Con eso es extraordinario. Digo, muchachos, trabajemos en equipo. Yo me quedo sin palabras. A ver, con respecto a ¿cómo los vamos a saber? Es muy difícil predecir el futuro. Yo creo que sí es una de las cosas, la verdad, que considero que vienen para quedarse. Pero me cuesta entender que sea tan como parece, digamos. Nosotros somos gente de cercanía, el trabajo también tiene que ser, como vos decías en la segunda parte de la pregunta, un paseo hacia el trabajo, un paseo hacia tu casa. Esa es la ciudad que uno quiere construir. Y de nuevo, ¿no?, la inequidad. Digamos, todo el mundo tiene un espacio en su casa para conectar su computadora. Todo el mundo tiene la conexión, la posibilidad de conectarse. Son preguntas que nos tenemos que hacer. Me parece que no tenemos, hay respuestas en realidad y sabemos que no. Vamos, se tiene que pensar la casa que viene para tu espacio. A ver, porque cuando termine la cuarentena, vos volvés a recibir a tus amigos, vos volvés a recibir a tu familia. Acá se corres ¿entendés? Entonces, todas estas cosas se tendrán que ver. Yo digo, desde el día cero, lo vengo diciendo, hay que verlo con una perspectiva del tiempo. Yo no sé cuánto va a afectar esto a la vida de todos los días. Digamos, la gripe española causó 50 millones de muertos en 2 años. Entonces, vamos a ver en perspectiva cuáles son las cosas que cambian. La cuarentena tiene una importancia extraordinaria en cuanto a la reflexión, en cuanto a las necesidades que vamos buscando, que tenemos como individuos. Y la verdad, yo creo que también empezarán ahí conflictos económicos. ¿Cuál es la empresa que le conviene más tener a la gente en su casa? La ley. Hablábamos del urbanismo y de las disciplinas. No debe haber
una disciplina que necesite más subdisciplinas como el urbanismo. Ahí coincido con María José, no tengo ninguna duda. Nosotros desde la Secretaría de Urbanismo tenemos justamente, nosotros creamos la Dirección General de Antropología Urbana, estamos trabajando día a día, codo a codo con la gente, desde el lugar de la participación. Y entonces, volviendo a lo anterior, digo, ¿es posible que haya conflictos de intereses? ¿Es posible que haya conflictos gremiales? Digo, cuando se trató la ley en diputados y en senadores, ¿se previó todo esto? ¿Se discutió como se debía discutir? ¿No será también que el Congreso necesita también disciplinas diversas, diferentes, donde la política también se mire con una mentalidad un poco, no digo más abierta, pero desde otra mirada, desde otro enfoque? A lo mejor enriquece la discusión dentro de donde se cocina la política, donde se cocina la gestión, donde se cocina el futuro de nuestro país. Entonces, estas son cosas que nos tenemos que plantear. La igualdad de género me parece maravillosa, me parece que también tiene que haber diversidad de pensamiento para aportar ideas distintas y de sectores digamos, más sabios, depende de lo que toque discutir. En cuanto a las centralidades, dos cosas. La ciudad compacta, que obviamente vino para quedarse, la densidad no me preocupa para nada, sí la mala densidad, me parece que tenemos que saber que la densidad en sí misma no es un problema, el problema es cómo se densifica. En cuanto a la cantidad de espacio público o espacio verde, también vuelvo un poco a ver, ¿es la cantidad o es la calidad del espacio? O es, como decía Carlos, la distribución que tiene que tener. Entonces, estas son todas preguntas que yo me las tengo que contestar con gestión. Yo tengo una responsabilidad diferente y trabajo desde 3 o 4 cosas, objetivos que tengo para, recién empiezo la gestión, pero estamos trabajando fuertemente, por ejemplo, en reformar la ley de plusvalía, porque me parece que la ley de plusvalía se discutió poco, no tuvo mucha participación, y es una herramienta de planificación extraordinaria, depende cómo se la tome. Y metiéndose con plusvalía, mejorás inclusive con el nuevo código. Yo me voy a meter un poco más específico a lo que es lo mío, porque la verdad que ustedes barrieron con todo lo que yo podría decir, y estamos de acuerdo. Así que me dejan la puertita abierta como para hacer un poco de propaganda. Estamos trabajando justamente en esto a partir de la reforma o de modificar de tal manera la ley que se convierta en un fondo anticíclico, que los metros que se cobren por plusvalía o los metros que en definitiva termina vendiendo la ciudad a partir de una normativa que es el CUR, pasen a engrosar un fondo o un fideicomiso que administre el Banco Ciudad, y eso termina redundando en un círculo virtuoso, en una economía cerrada en sí misma dentro de la actividad, que nos permita generar todas las cosas que estamos pretendiendo, pero escapando un poco de lo que son los conflictos o las cuestiones que nos trae permanentemente la macroeconomía. Es decir, si yo puedo llegar a generar una gran cantidad un fondo de metros, y esos metros los vendo, y los vuelco a ese fondo de inversión, a ese fideicomiso, a ese fondo anticíclico. Ahí tengo herramientas para generar las nuevas centralidades o los bordes, como decía Carlos. En definitiva, la demanda con la generación de créditos a largo plazo, que es lo que me va a permitir a mí darle la posibilidad de la vivienda digna a la gente, que es un tema central en esta cuestión. Entonces, si yo puedo generar una herramienta que me permita, de nuevo, escaparme de la macroeconomía y subsidiar el descalce que existe permanentemente en Argentina, desde lo que es lo que significa el salario real, a las combinaciones de cosas que se toman para aplicar esos créditos hipotecarios, es posible que generemos una demanda y la posibilidad de vivienda a una cantidad de gente que hoy está imposibilitada. Si ese fondo a la vez puede ser garante a la gente que no tiene posibilidades de sacar garantías
para alquilar vivienda, me parece que es realmente también interesante. Si ese fondo a la vez puede llegar a generar créditos para los nuevos desarrolladores o los más chicos, en los lugares que a la ciudad le interesa poblar, me parece que son esas las herramientas que tenemos que ir buscando, y son esas las herramientas que le van a ir dando solución a estas cuestiones que nos tienen tan angustiados. Si nosotros hablamos del sur todo el tiempo, y a lo que menos nos dedicamos es a mejorar el sur, bueno, seguiremos hablando del sur infinito. Ahí estamos trabajando en una idea justamente, ¿no?, de generar un gran espacio verde de escala metropolitana, parque, en Barracas, que también puede ser un atractor extraordinario para esa zona. Pero hay que acciones concretas, estamos trabajando sobre eso. Estamos trabajando sobre un gran master plan, como decía Carlos, de agarrar toda la parte del eje General Paz y Riachuelo para inclusive combinar con la vereda de enfrente de General Paz y de Riachuelo, con los municipios, a ver si se pueden llegar a generar sectores de vivienda, de producción, de producción, para que los traslados, como decía Carlos y decía María, no sean de horas y horas. La gestión es difícil porque te encontrás con intereses cruzados. Hoy me encuentro con un código de la edificación que me permite hacer un departamento de 18 metros cuadrados. Es un disparate. Pero era un disparate antes de la pandemia y la cuarentena, y sigue siendo un disparate ahora. Ahora resulta que ahora nos damos cuenta. Bueno, era un disparate antes. Con el nuevo CUR, a lo mejor los metros cuadrados comunes en los edificios se ven postergados. No, hay que darle la posibilidad de que se generen buenos metros cuadrados y comunes, para que la gente en estas situaciones y en otras tenga buena calidad y accesibilidad a viviendas dignas. Hay que mejorar la calidad del metro cuadrado de la vivienda. No se trata de construir metro cuadrado a lo pavote y terminás generando peor calidad de vida. Hay que apuntar permanentemente a mejorar la calidad de vida. Los espacios públicos tienen que ser de mejor calidad, los espacios verdes tienen que estar distribuidos de mejor manera. No me sirve de mucho que tengamos terribles el 3 de febrero para la gente de Flores, para la gente de Almagro, para la gente de Barracas. Hay que trabajar fuertemente en esas cosas para generar esa ciudad que es linda, pero no es equitativa. Tenemos que pensar la ciudad de esa manera. A mí me encanta escucharla a María, me encanta escucharlo a Carlos. Me parece que tenemos posibilidades, tiene que ser participativa, la gente tiene que opinar, tiene que militar la ciudad. Tenemos que trabajar con las comunas tienen que expresar su conflicto, su problema, la gente, el vecino se tiene que acercar y nosotros tenemos que escuchar. Desde el plan urbano, y para cerrar, no quiero ser demasiado extenso, con el plan urbano, que tenemos que justamente, ya está vencida la fecha, pero que estamos renovando, tenemos que ponerle mucho énfasis a lo ambiental, no es más y ambiental, es plan urbano ambiental, hay que trabajar muchísimo sobre eso. Bueno, esto no lo trajo la pandemia, esto lo teníamos ya en la cabeza antes, posicionó la pandemia, aceleró la pandemia, la cuarentena aún más, pero vamos en ese camino. Esa es la pelea que nos corresponde si queremos servirle al vecino. Gracias, Dolores. Excelente, Luis, también para seguir profundizando con todo lo que nos traes, pero le vamos a dar el pie a Pedro también. Pedro, un poco también siguiendo esto que marcaba Luis, ¿no? Temas que ya venimos pensando desde la ciudad, a los que les toca gestionar, a los que nos toca tener algún rol institucional, si se quiere. Yo, la verdad, pensaba en cómo fue todo este proceso de trabajo de integración en los barrios populares, y sobre todo en estas épocas de pandemia, ¿no? Y cómo, digamos, todo lo que falta, ¿no?, por delante, porque evidentemente es un proceso que se inició hace poco. Y también ahí consultarte, si vos nos podés profundizar en este tema, pero también consultarte, y algo también recién lo mencionaba Carlos, sobre lo que tiene que ver, todos lo mencionaron, porque Carlos y María José también, ¿no?, el rol
de la perspectiva de la participación ciudadana. Y a mí me parece que en esto de los barrios populares también es muy importante. Los ciudadanos son los actores que llevan adelante, si se quiere, los cambios urbanos, ¿no? Proponen, eligen, intervienen en el diseño de una ciudad a escala humana. Y entonces los modelos de coparticipación son modelos virtuosos. ¿Vos crees esto? Y si realmente esto tiene un impacto en el trabajo que te toca más de cerca en la integración de los barrios populares, si nos podés contar. Sí, bueno, a ver, claramente creo que si yo tuviera que calificar con una palabra cuál es el objetivo que tenemos cuando trabajamos en los barrios populares, es lograr una integración plena a los estándares de la vida ciudadana, ¿no? Considerada en todas sus dimensiones, en su dimensión física, en su dimensión social, en su dimensión económica, en su dimensión cultural. Creo que todas las reflexiones que estamos compartiendo sobre la manera de mejorar nuestro hábitat urbano, cuando yo dije antes, ¿no? Cuando vos caminás un barrio vulnerable te das cuenta que el diferencial que hay con el paso de mejora es mucho mayor, ¿no es cierto? Porque todos los problemas que vivimos en las ciudades en un barrio vulnerable están realmente magnificados. Y uno de los, digamos, hay una dimensión que también está vulnerada, que tiene que ver con esto que vos decís de la participación, que si querés es la dimensión hasta cívica del vecino, que entiende que tiene canales de participación, tiene representatividad, tiene derechos, tiene una forma de ejercer de manera plena su condición de ciudadano en un país democrático, ¿no es cierto? Entonces, nuestro abordaje, la problemática de los barrios vulnerables, se ha iniciado primero con la promulgación de leyes en el ámbito de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que definen no solamente la decisión de generar un proceso de urbanización en un barrio determinado, sino la metodología como eso se va a llevar adelante. Esa metodología implica la implementación de un programa participativo. Este programa participativo involucra no solamente a los habitantes de este barrio, sino que también a toda aquella otra persona que quiera acercarse, y acá se nutre de esta multidisciplinariedad que tanto María José como Carlos como Luis estaban mencionando, que se corresponde con el urbanismo y con la vida ciudadana en general. Entonces, ahí la participación de distintas fuerzas y de representaciones profesionales también, de arquitectos, sociólogos, etcétera, es muy rica, enriquece enormemente nuestro trabajo, y ahí podemos detectar de una forma más clara y eficiente cuáles son las necesidades, cuáles son la mejor manera de responder a esas necesidades, cómo es la priorización de necesidades que tenemos que atender y demás. Con lo cual, de esa manera se han encarado procesos de organización en barrios que probablemente ustedes algunos hayan escuchado nombrar, como Rodrigo Bueno, como el barrio 20, como el barrio Fraga o Playón Chacarita, que queda ahí cerca de la estación Federico Lacroze, todo lo que estamos trabajando en el camino de Sirga para poder casualmente poder liberar el camino de Sirga, pero liberar el camino de Sirga en realidad es poder ofrecer condiciones de hábitat mucho más razonables para un montón de gente que hoy vive en una situación en un borde, como dice Carlos, que está clarísimamente degradado también por lo que significa la contaminación del riachuelo, etcétera, etcétera. Este proceso
que en realidad se desarrolla en 3 ejes, ¿no es cierto? Uno que es el eje social, otro que es el eje urbano y otro que es el eje arquitectónico, digamos. El social, digamos, conlleva esto que estamos hablando de la participación, social es social y es socioeconómico también, porque permite trabajar en ayudar las condiciones económicas de cada una de las familias, mejorando cuestiones de empleabilidad, sustentando, ¿cómo se llama?, emprendedurismo, buscando las maneras de mejorar los ingresos de las familias de distintas formas. El eje urbano tiene que ver con estar seguros que también estamos generando condiciones urbanas que sean compatibles con esta integración, desde el punto de vista de permitir transporte, permitir distribución de servicios, permitir movilidad. Digamos, hoy por hoy, los que no vivimos en un barrio vulnerable, no entramos en un barrio vulnerable. O sea, el barrio vulnerable entran las personas que viven ahí y poquísimas más. Porque si tenemos que ir de un lado a otro de la ciudad y en el medio de un barrio vulnerable, lo rodeamos, ¿no es cierto? Creo que eso es un indicador extremadamente básico, simple, pero que nos da una pauta de que ese lugar está de una forma excluido, está desintegrado, ¿no es cierto? Y me parece que por ahí las mismas personas que viven en los barrios vulnerables y con los cuales el resto de la gente comparte un montón de otras actividades, desde el transporte público, el ámbito laboral, ir a un espectáculo, y vos, pero esa persona te dice, bueno, mira, yo puedo ir con vos a ver un partido de fútbol, a ver un recital, nos encontramos en el trabajo, viajamos en el mismo subte colectivo, pero en mi casa no podés venir, y por mi cuadra no podés pasar. Y en la plaza donde yo me siento a jugar con mis hijos o a tomar un mate, vos no podés venir, primero porque no tengo, y segundo, si la tuviera, es tan chiquita. Entonces, claramente es una situación de desintegración que entre todos tenemos que superar. Y por ahí estamos, para poder, digamos, las herramientas, y soy cortito con esto, para poder lograr esto tiene que ver con poder generar una cantidad de viviendas nuevas en las cuales alguna gente pueda mudarse y al abandonar su casa en el barrio vulnerable permita que se abra una calle por la cual vos puedas llevar cloaca, agua, luz, internet, y que pueda entrar una ambulancia y que alguien pueda transitar, y eso es integración, ¿no es cierto? ¿Entendés? Y el tercer eje es el arquitectónico, que es la dimensión de la vivienda, que claramente hay muchas viviendas que tienen, la gran mayoría en estos barrios tienen déficits enormes en cuestiones de mínima, digamos, calidad de hábitat que te permita tener un mínimo de dignidad, digamos, lo que también mencionaba Carlos, que obviamente primero tenés que comer, porque esto es, hay una, como llamo, un concepto claro ya que mencionaba Maslow, pero primero tenés que comer, pero después tenés que tener una casa, está ahí nomás de comer, y esa casa no te tiene que entrar agua, y no tenés que morir de frío, y no tenés que tener el riesgo de que se te caiga el techo, ni que te quedes pegado porque tenés una mala instalación eléctrica en un enchufe. Entonces, esas cosas también las estamos viendo. Nuestro programa incluye, como te decía, una cantidad de viviendas nuevas mínimas como para poder tener esas aperturas de espacio público. El espacio público no solamente permite que lleguen las redes de servicios, que la gente se pueda trasladar, etcétera, sino que también, si querés en un concepto más blando, coadyuva no solamente a la integración, sino a la dimensión cívica de las personas. La ciudad como tal se fortifica, ¿cómo se llama?, en su concepto cívico, cuando las personas tienen donde compartir espacios de intercambio. Estamos hablando de algo tan antiguo como la poli griega, digamos, de la condición de ciudad, de ciudadano, y de pleno acceso a tus derechos y vivencia de tus derechos, ¿cómo se llama?, como sujeto social, tiene que ver con que existan ámbitos donde puedas compartir
con los otros ciudadanos, ¿no es cierto? Y eso es una cuestión que también es una deuda importante que tenemos en estos barrios y que también estamos atendiendo. Excelente, Pedro. Quiero verles un poquito la cara a todos porque los tenía con la imagen identificando al que solamente hablaba. Yo traté de ir tomando un poco en estos disparadores las preguntas que fueron haciendo por el chat o las que me pasaron de YouTube. Quiero reflexionar simplemente para cerrar y para despedirlos. Yo estoy muy contenta por este encuentro que tuvimos. Lo que me parece para rescatar, en primer lugar, vuelvo a agradecerles a ustedes, al equipo que ha trabajado también para poder tenerlos hoy acá, a cada una de las personas que se tomó su tiempo para escuchar, para poder participar, personas que pueden, digamos, algunos que me conocen a mí, otros a los invitados, algunos que están relacionados con el Congreso, otros ciudadanos y ciudadanas que se han interesado simplemente por escuchar este intercambio que tuvimos. Me parece que es por acá, que esto es lo saludable. Entonces, en primer lugar, reflexionar acerca de este espacio que para mí es virtuoso, encontrarnos entre todos y justamente ir hacia el segundo punto que me parece que es tratar de ir identificando, ¿no?, lo mejor posible para hacer esto que decía Carlos de ir un poco más a lo puntual, identificar esas políticas públicas que, como también mencionó Luis y Pedro, ya venimos pensando, pero que necesitamos ajustar, abrir, reformular, porque justamente esta pandemia nos ha dejado en claro las oportunidades que tenemos como ciudad, como país, para mejorar. Y en tercer lugar, por supuesto, siempre agradeciendo a todos los que nos están escuchando, dejar la puerta abierta para seguir profundizando, si les parece, en un tiempo más, en un próximo encuentro, para hacer, digamos, no tan general como fue que fue de abrir, ¿no es cierto?, el tema, sino ya ir buscando puntos más específicos para que luego nos salgan justamente proyectos específicos que podamos traer acá al Congreso, a llevar también el Congreso, si se quiere, a los ámbitos académicos, a la universidad, a las organizaciones de la sociedad civil, poder intercambiar con la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y por supuesto, como les decía, aunque nos salió muy porteño este conversatorio, también poder abrirlo a pensar y colaborar en hacer aportes a las demás ciudades de nuestro país. Si alguno, María José, Carlos, Pedro y Luis, quieren simplemente un saludo final, es bienvenido también. Yo, perdón que voy a tomar un punto en esto, pero porque tengo que